hasta ahora hemos visto que distintas formas de abordar esta frontera entre realidad y ficción, de cuestionar de dejar una tensión entre estas dos palabras, dos conceptos, dos ideas. Y podemos ver que hay varias cosas de las cuales hablar. Por un lado, estos límites vistos desde el punto de vista de la inexistencia de un texto o de algo que está todo previsto, digamos. O sea, que da lugar a la improvisación. Por otro lado, tenemos la relación entre lo que se hace sobre el escenario y el espectador. ¿Qué tanto puede involucrarse el espectador dentro de lo que hay acá? Desde el punto de vista de las ideas puede ser, pero también de su participación física en el espectáculo. Tal vez asunto en el que han tenido más éxito desde el punto de vista histórico, las artes visuales que hacen de su obra, que el espectador mismo sea parte de su obra, tiene que ver con los contenidos también, así que relaciona ahí lo que sucede en el escenario con el mundo, con la sociedad, con el mundo político que existe allá afuera. Es curioso, pero yo siento que el discurso, una vez organizado, aunque parta de la realidad, se convierte en ficción. Esa es mi opinión. Por ejemplo, este caso de esta chica, y una vez repetido tantas veces, y es un discurso que lleva una forma y un fin específico, está muy lejano de ese campo de la realidad donde podría ocurrir lo que sea. Lo que ocurre con la ficción es que organiza la realidad para un fin específico. Incluso las improvisaciones tienen un fin a lo mejor más abierto que un fin de un autor que escribe, esa es mi opinión. Pero está maniobrada, la realidad está acotada. Y eso le da ya la característica de ficción, que no es la realidad, que podría ocurrir absolutamente lo que sea. Bueno, en la ficción podría ocurrir también, pero por accidente, y a veces deseable, quisiéramos, ¿no? Estoy justo de acuerdo. Me interesó esta cosa que dijo Claudio de la realidad relativa. Creo que podría ser un concepto del que poner piso como el consenso de lo real. Partiendo de esto, cualquier construcción, cualquier representación de esta realidad relativa, considerémoslo una ficción por un momento. Entonces, lo que pasa, y creo que es donde está el mecanismo perverso y donde los límites de la ficción tiene interés para mí discutirlos, es en que hay ciertas representaciones de la realidad relativa que nosotros consideramos parte de la realidad relativa misma, como son los documentales, como son los noticieros. No consideramos eso, por consenso, los consideramos parte de la realidad, que están reflejando la realidad. El definir eso como construcciones y sacarlos de la realidad relativa y meterlos dentro del ramo de la ficción al que todos nos dedicamos, nos permite usar la ficción como constructor de esa realidad misma. Hay una cosa que me gusta, es un ejemplo más o menos bobo, pero a mí me gusta mucho, que tiene que ver con que las representaciones de la realidad construyen la realidad a la vez que la realidad construye las representaciones de la realidad. Nosotros antes, espero, bueno, no sé, tal vez la mayoría de nosotros, yo por lo menos, antes de dar nuestro primer beso, ya habíamos visto la representación del primer beso muchas veces. Entonces había una construcción de lo sensible, de qué era ese momento, dada por la representación de la realidad. Tanto así que lo que buscamos en nuestro primer beso es hacer encajar la construcción preexistente con el beso. Bueno, esa es mi experiencia, que me creo mucho la televisión. Pero creo que hay algo de ese mecanismo que opera en general en nuestras vidas. Por eso creo, y a eso me traté de referir en el texto, que la ruptura de ese mecanismo y buscar los límites de la ficción, tratando de incidir sobre esta realidad relativa, es a mí, digamos, el arte o el límite de la ficción que me interesa como replanteamiento de esa realidad relativa misma. Bueno, yo creo que eso es, que estás hablando de una frontera que es indefinible y que a mí me parece absurdo tratar de definir hasta dónde termina la realidad y dónde comienza la ficción. Podríamos estar días o años hablando de eso en una discusión eterna, pero da motivos interesantísimos. Yo creo que esos motivos interesantísimos son los que pueden nutrir que el lenguaje sea más o menos interesante. Es ese pretexto que dice que nosotros tomamos estas divisiones para trabajar con ellas. Porque para mí un noticiero o un documental son igualmente ficción. Yo haciendo documental, que hice por mucho tiempo, claro, lo que ocurre es que la realidad te va guiando. Agarras un tema
y te va a llevar la realidad misma a encontrar la respuesta a ese cuestionamiento que pones. Pero no es como la ficción, que yo voy a sentar a inventar una historia. Claro. Pero sin embargo, a la hora que yo arme mi discurso con el material recogido, voy a hacer una ficción, porque va a ser tan subjetivo como sentarme a escribirlo. Es decir, la mente del documentalista que ordena sus tarjetas de eventos puede decirlo de mil maneras, y está hablando su subjetividad, que esto es tan libre como la otra. Y en noticiero, cuando uno ve, preparados o no a los reporteros o periodistas, utilizar la información para sus propios fines o sus propias afinidades o aberraciones, pues está totalmente ficcionada. Muchas veces está más cercana a una ficción, aunque demos de facto que lo que sale en la televisión o lo que sale en el periódico es la realidad. Para mí está a veces mucho más lejano de esta realidad relativa, que la única comprobable es la que yo estoy viviendo, porque hay otra realidad más, pero no hablaremos de ella, que es la realidad interior del individuo, claro, que es otro nivel, pero hablamos de esta relativa. Yo pensando ahora mismo en esto de esta realidad relativa, me vienen algunas dudas con respecto justo de estas fronteras entre la ficción y no, pensando específicamente de lo que nos comunica, que es el teatro, ¿no? Y yo recuerdo que en mis clases de actuación hace varios años con el maestro Mendoza, él se tenía mucho en esta explicación, era una clase de actuación, en esa explicación de qué es actuar y qué es no actuar, específicamente hablando del trabajo del actor. Y me viene ahora mismo esta reflexión de qué es ficción y qué no es ficción a partir de eso mismo. Sí, tú sabes que a lo mejor que es mentira, sí, pero no estoy seguro que todos pensemos igual. Claro, claro. Yo cuando hablo de realidad relativa es la que todos concebimos como que esto es real, sí, sí, ¿no? O sea, es real que ella esté enfrente de mí y tú estás hablando y yo puedo ahorita darme un colapso, o a Mario se le puede atorar algo en la garganta y va, ¿no? O sea, eso podría ser real, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que tú concibes, lo que tú crees que es o no es, no ese es el término de cuando hablo de realidad relativa. No es que esté de acuerdo o no con lo que estás diciendo. Sí, sí. Solo aclarando cuando me refería no a la relatividad de lo que yo pienso, de mis juicios de valor, de si es falso o verdadero. Claro, de acuerdo. ¿No? Nada más este terreno en el cual todos concebimos que una realidad en un escenario ordenada es una ficción, y lo que está fuera de eso es la realidad relativa. Claro, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Y creo, ya pensando, ya entrando en materia, hablando de la ficción, creo que, y hablando por ejemplo del documental, ¿no? Que el documental pretende hablar de la realidad desde un punto de vista. Y yo creo que ahí es donde me vienen todas estas dudas, si de pronto vemos un noticiero en donde tienes toda la razón, yo intuyo que hay una verdad que no están diciendo, o que lo que están diciendo es mentira, no es ficción. Pero desde el momento en que la persona que emite esta opinión o que habla de una realidad disfrazada, o no disfrazada, permeada por su punto de vista, tal vez se convierta en una ficción, ¿no? O tal vez de pronto se convierta en una ficción el hecho de recordar algo. Es decir, yo tengo una anécdota y al momento de transcribirla a mis ideas, a mis palabras y a mis recuerdos, y esto transformarlo en palabras y palabras que van a convertirse en imágenes por parte del receptor, que tal vez se transforman. No, tal vez, creo que necesariamente se transforman ya en la lectura. Tal vez ahí hay un trabajo de ficción. Creo que es interesante este tema en el sentido de que de pronto tal vez la ficción no es necesariamente una convención. A lo mejor la ficción ya nos rebasa en muchos sentidos, ¿no? Al respecto. Según lo que entendí, según lo que entendí de una de las líneas de la presentación de Gavino, es que las fronteras entre la ficción y la no ficción son convencionales, es decir, es un acuerdo entre una serie de cómo se hacen los acuerdos, quién sabe. Cuando se hace un montaje es más claro porque los que estamos ahí nos ponemos de acuerdo, pero a nivel social es mucho más complicado porque ni se hace un proceso de votación, ni se llega a acuerdo por eso. Sin embargo, de pronto las sociedades son muy duras con esas definiciones, pareciera que no, pero sí lo son. Y entonces vemos en determinado momento que lo que se podría definir como lo que es ficción y lo que no es ficción es una dictadura tremenda.
y todo lo que escapa a esas definiciones, pues ya no es. Voy a poner un ejemplo, hicimos un montaje que se llamó Desierto bajo escenografía lunar aquí en el CUT, y alguno de los que participó, gente de teatro honorable y conocedora, dijo, eso no es teatro. Y dice, caray, ¿y por qué no es teatro? No es teatro porque no se parece no cumple con las convenciones que para esa persona son las del común acuerdo. Vivimos una época muy interesante porque esos acuerdos están siendo cuestionados. Y digo, es fascinante y porque apasiona el poder probar otros acuerdos a lo mejor no, a lo mejor el chiste de estos nuevos acuerdos es precisamente que no son de todos, ¿no? No es un consenso mundial sobre el tema, pero sí es compartir estos acuerdos nuevos de tal manera que los espectadores que participan se abren a eso. Es decir, entonces ya la relación con el espectador es de principio la de poderse asombrar y sorprender y continuar en una convención diferente a las otras.